le bendiga a cada uno de ustedes que se conecta o que va a mirar este video. Es un devocional se encuentra este en Hechos capítulo 16 versículo 1 hasta el 5. Y para no tardarnos más, vamos a leer la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaba el número de cada día. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre, Padre, es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Padre, y que seas tú, Espíritu Santo, tocando las vidas. Fluye, Espíritu Santo, con poder. Manifiéstate, Señor, en esta hora a través de este medio, y a ti te daré gloria y honra por siempre. Amén y amén. Una de las cosas de las cuales encontramos aquí que son resaltan esta palabra es que, que el apóstol Pablo se había topado con un discípulo de él que se llamaba Timoteo. El apóstol Pablo se encontraba con Silas porque dice la palabra del Señor que Bernabé, andando con él, le dijo sabes, vamos a traernos a Mateo para que ande con nosotros. Y al apóstol Pablo no le pareció bien eso, sino que dijo que no, porque lo había de traer si lo había dejado, pues, ¿verdad? En una situación donde habían acordado de predicar la palabra del Señor, y pues en otras palabras había quedado mal con él. Y hubo un desacuerdo allí entre ellos, entre los hermanos Bernabé y Pablo, porque Pablo no quería llevar a Mateo y Bernabé sí. Entonces hubo un pequeño problemita allí entre ellos, y ese problemita hizo que se separaran del camino. Pues el Espíritu Santo había hablado en Hechos de que se habría de separar a Bernabé y a Pablo para que ellos hicieran este ese trabajo de predicarle a los gentiles la palabra del Señor. Pero pues hubo un problemita y se separaron, y Pablo se llevó a Silas, pero hacía falta alguien más, una persona que se hiciera cargo. Y la Biblia dice aquí claramente que llegando el apóstol Pablo a Derbe y a Listra, se encontró allá un joven, Timoteo, un jovencito que se había forzado, había pues buscado las cosas de Dios. Siendo aún el joven, prefirió por buscar las cosas de arriba y no irse pues como los demás, sino él tomó una decisión de ser diferente, de, de hacer las cosas bien para Dios. Y el apóstol Pablo se topa aquí a Timoteo. Y aquí es donde va el punto, el tema de hoy, pues que es el buen testimonio, ¿verdad? Aquí miramos a Timoteo, que antes de ser, ¿verdad?, uno de los pastores, empezó como todos.
estaba en la iglesia. Este, dice la palabra del Señor que este joven tenía algo que era de mucho valor. Y a veces nosotros pensamos que el valor que más tiene una persona es su dinero. Pero en esta ocasión no, ni la palabra de Dios registra estas cosas. La palabra de Dios sí dice que hay algo más que el dinero. Y ahorita pues lo vamos a leer para que usted entienda de lo. Pero antes de eso quiero hablar de lo de Timoteo, que cómo fue que el apóstol Pablo lo calificó para que se fuera un siervo del Señor y para que le ayudase a predicar. Pues era padre de griego, pues conocía muy bien el lenguaje. Al parecer pues no se usaría una persona que no conociese la palabra del Señor. Así es que este joven conocía la palabra del Señor. Este era joven, pero en lo espiritual era un joven que era maduro en las cosas del Señor. Y lo que lo calificó aquí a Timoteo fue su testimonio. Dice la palabra del Señor que dice, y daban buen testimonio en el capítulo 2, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así es que este varón tenía buen testimonio no solamente en, en la iglesia, sino en el pueblo. O sea, eso es algo grande, porque dice que los hermanos, dice, y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, no solamente en el pueblo era este joven reconocido por su buen testimonio, sino también en otro pueblo. Pero a veces muchas de las veces a veces no entendemos nosotros qué es un testimonio. A veces pues no lo entendemos muy bien o no nos lo explican muy bien, ¿verdad? Pero pues yo voy a tratar de enseñar esto, ¿verdad? Lo que yo he aprendido acerca de qué es un testimonio. Que es el testimonio abarca muchas cosas en nuestra vida. ¿Cuáles son? Tiene dos y que son muy grandes. Es la santidad personal de uno mismo, y la otra que encierra la palabra testimonio es la relación con los demás, con las personas que están afuera, con sus amigos, con los que lo rodean. Ese es también que amplía el testimonio. Entonces pues era de buen testimonio. Nosotros como cristianos a veces nos basta con, nos sentimos cómodos, nos sentimos llenos cuando pues nosotros encerramos el primero, que es la santidad personal, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros pues hay muchos cristianos, muchos de nosotros el Señor ha hecho la obra en nosotros y nos ha cambiado nuestro lenguaje. este ya no pues fumamos, tomamos, etcétera, todos los vicios. Ya no hay eso, y eso es algo que encierra el testimonio de que es algo que se relaciona con la santidad personal de uno, porque el Señor ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Entonces eso equivale al testimonio. ¿Cómo, qué es lo que hacemos nosotros? Pues nosotros como cristianos, al igual Timoteo, este cuando decidió seguir al Señor, yo me lo imagino a este joven que dejó todas las cosas que él hacía. La Biblia no clarifica, no dice qué es lo que hacía, pero nosotros sí sabemos por qué, porque el Señor Jesús ha hecho algo en nuestra vida. Entonces ya no somos los mismos. Antes fumábamos, antes tomábamos, maldecíamos, etcétera, etcétera, hacíamos muchas cosas, pero ahora ya no lo hacemos. Y eso es lo que encierra el testimonio, que viene siendo santidad personal en nosotros los cristianos. Todo aquel que se dice ser cristiano tiene que ver una transformación en la vida
de Él. Y otra de las cosas que encierra el testimonio es la relación que tenemos con los demás, con las personas. ¿Cómo es que nos comportamos con las personas? Timoteo dice que los hermanos hablaban muy bien de él. Y una pregunta que yo quiero hacer, ¿verdad?, para nosotros: ¿qué testimonio dirán de nuestras vidas, de nosotros? ¿Cómo nos comportamos con los demás? Este, muchas de las veces, ¿verdad?, hay muchas clases pues se puede decir, ¿verdad?, de cristianos. Muchas de las veces se junta una bolita y pues hablan de alguien más. Entonces eso no es un buen testimonio que habla de nosotros. Timoteo era un joven que había decidido seguir al Señor, y él se guardaba de todas esas cosas, se cuidaba. Hoy en día, pues las redes sociales, uno sabe, muchas cosas allí que a veces nosotros las usamos pues, para insultar, para hablar y para esto, y no nos damos cuenta de que nuestro testimonio está siendo manchado, está siendo rebajado, está siendo lo que no debería de ser. Nosotros como cristianos, así como Timoteo, nosotros tenemos que ser personas que nos cuidamos, que de lo que hablamos, de lo que decimos, cómo nos comportamos con las demás personas. A veces pues se enoja uno, grita al en el trabajo, grita a su compañero de trabajo, ciertas, muchas maneras. ¿Cuál es nuestro comportamiento con los de afuera? ¿Cómo nos comportamos? ¿Verdaderamente estamos cuidando nuestro testimonio? Porque a veces nos sentimos muy cómodos porque como ya no tomamos, ya no hicimos maldiciones, ya no hacemos tanta cosa, entonces pues nos sentimos cómodos, ¿verdad? Pero también el testimonio es la relación que tenemos con los de afuera. Ese también es un buen testimonio. Muchos de nosotros, ¿verdad?, tenemos que cuidar nuestro hablar, lo que decimos. Muchas de las veces decimos cosas que no tenemos que decir, y eso mancha nuestro testimonio, porque pues por ahí dicen que uno no es lo que dice, sino lo que hace, y tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos y qué es lo que hacemos, porque podemos decir una cosa y podemos actuar de otra manera. Y la Biblia aclara bien que este joven era un joven de un muy buen testimonio, y no solamente en su pueblo, sino que en la ciudad vecina, que y era Iconio. Entonces este joven tiene mucho de qué, de qué hablar, porque aún siendo joven él se cuidó de todas estas cosas, y la Biblia lo testifica que tenía buen testimonio, y no solamente en su pueblo, sino en el vecino, en el pueblo vecino también lo reconocían. Nuestras actitudes también nos pueden pues dañar nuestro testimonio. Yo recuerdo que cuando yo pues tenía alrededor de unos 15, unos 14 años, 15, yo recuerdo que yo me juntaba mucho con un amigo, y pues éramos bien vagos, y una de esas necesitábamos dinero. Cuando necesitábamos dinero, pues ¿cómo le hacemos? Hablábamos yo y él, y él me dijo: ¿sabes qué? Yo tengo unos botes, pero no son muchos esos botes para venderlos. Entonces pues uno sabe, ¿no?, que entre más peso tenga la cantidad de botes, pues se le da a uno más dinero, porque y
yo y mi amigo, yo y mi amigo, agarramos, sacamos todos los botes, ¿no? Y recuerdo muy bien, le echamos tierra a los botes y, y fuimos y andaba una troca que compraba botes, entonces dijimos, aquí es cuando vamos a aprovechar. Y nosotros fuimos, sacamos primero los botes, los que tenía, y le echamos tierra para que pesara más. Entonces, cuando miramos la oportunidad, fuimos y los pesamos y nos pagó el Señor lo que habían pesado. Y, y agarramos el dinero. Cuando agarramos el dinero, pues nos fuimos caminando así bien recio. En cuanto dimos vuelta a una esquina, salimos corriendo, porque nosotros sabíamos que cuando este hombre se diera cuenta, pues eran botes, pero tenían tierra adentro. Entonces, en otras palabras, estábamos robando a este hombre por medio de la balanza. Habíamos echado tierra a los botes y habíamos hecho una maldad, ¿no? Y, y también nuestras acciones son las que manchan nuestro testimonio, porque hay muchas personas que pues tienen negocios y cosas así, tienen balanzas falsas, ¿no? Donde le ponen un poquito más para acá, para mi lado, y pues desafortunadamente pues hacen el mal a diferentes personas, y, y muchas de las veces pues también son cristianos, ¿no? Que tienen sus tiendas y hacen esas cosas, y, y como le digo, a veces uno piensa que no tiene nada que ver, que está bien y así cosas. No es un simple no, 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 no. Eso va a provocar de que ya no vayan a su tienda, ya no vayan con usted, porque ya ellos ya se dieron cuenta de que usted tiene una balanza falsa. Y a veces pues dicen, no, pues es que el Señor, es que el Señor no me bendice, el Señor esto y el Señor otro. No, 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 déjeme decirle que no es eso. Es usted quien se provocó estas cosas por su mala fama, por andar poniendo falsas pesas, donde desafortunadamente, este como ya no dice maldiciones, como ya no hace todas esas cosas, sí, sí es cierto, pero en una área está uno flaqueando. Entonces son unas cuantas cositas que quería hablar, que para mí son de bendición estas cosas, y yo por eso yo las estoy compartiendo, para que pues usted pues medite, ¿verdad? Escuche esto, y pues si alguna vez uno hizo algo, pues Dios nos está llamando, ¿no? Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero que seas una persona de buen testimonio, que te guardes, que te cuides, y eso me da mucho gusto que haces eso, pero también cuida los que te rodean, porque ellos te están mirando. A veces no es mucho el hablar, sino lo que hacemos es lo que más habla de nosotros. Y, y quiero leer otro versículo de la palabra del Señor, que yo quiero que ponga mucha atención, en Proverbios capítulo 22, versículo 1. Mire lo que dice la Biblia: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Hay algo que vale más que la plata y el oro. Hay algo que vale más que las riquezas, y ese es el buen hombre, el buen testimonio de nosotros. La pregunta es que cómo nos comportamos nosotros, tanto en nuestra persona, cómo somos como personas. En realidad, o viceversa, somos de las personas que nos comportamos bien, que hacemos todo lo bueno afuera, pero en realidad no vivimos una vida consagrada a Dios, no le damos buen testimonio a Dios. No, pues voy a hacer esto, que al cabo nadie me ve. No, déjeme decirle que Dios sí, sí, sí lo está mirando. En una ocasión a mí me dijo una persona, ¿para qué te haces? Me dijo, si rete bien que vas y haces allá atrás las cosas, pues la droga, ¿no? Y yo le dije algo, le dije, pues si las hago, pues tú qué me vas a hacer.
pero yo no las hago porque yo sé que alguien allá arriba me está mirando y yo no quiero faltar, faltarle a él. Yo no quiero andar haciendo esas cosas que no debo porque yo sé que Dios me está mirando. ¿Y de qué me sirve esconderme de las personas? ¿De qué me sirve esconderme de las personas y portarme de una manera u otra en lo oscuro, ¿no? En donde según yo digo nadie me ve, pero Dios nos está mirando cada una de las cosas que hacemos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. Y habrá alguien que dirá, bueno, pues yo he hecho todas estas cosas, este, pues ya no sé qué hacer. Pues solamente es buscar y hacer lo bueno. Así tan sencillo es. Si uno comete un error, pues no cometerlo de vuelta, sino que aprendamos bien de nuestros errores, porque nadie es perfecto. Todos cometemos de una o de otra manera, hacemos algo que indebido, pero eso no quiere decir que nos mantengamos allí, sino que nos renovemos y que entendamos las cosas. Así que en esta hora Dios les bendiga, Dios los guarde y nos miramos para la próxima. Espero que sea este devocional de bendición. Escúchelo, medítelo y yo sé que el Espíritu Santo, el Señor, lo va a bendecir. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde.